Buenas tardes, doctor. 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 Continuaremos con nuestro trabajo de investigación estadística. En la anterior clase hemos revisado todos los cuestionarios que estaban disponibles y que podían abrirse. Y tengo entendido, o por lo menos así lo hemos encargado, que todos ya deberían tener su cuestionario y sus bases de datos. Es decir, que ya hayan recogido la información. Rosario Murillo, vos la raya que ha hecho acá en la pantalla. Rosario Murillo. Perdón, doctor, es que estaba manejando el celular y no lo... Sí, bórralo. Entonces ya tenemos el instrumento y hemos recogido la información. ¿Qué vamos a hacer ahora? En el marco de lo que es la estadística descriptiva vamos a sistematizar los datos. Tenemos datos, hemos recogido datos de 50 personas, de 40 personas, de 60, dependerá, hay que sistematizar. ¿Y qué voy a hacer para ello? Voy a elaborar una base de datos. ¿Ya? Y la base de datos prácticamente ya estaría elaborada en Excel. No, porque ustedes han recogido la información utilizando los formularios del Google y lo han descargado al Excel. Entonces ya estuviera. Y tal vez ya lo han revisado y han hecho algunas correcciones porque alguien puede haber colocado su edad en letras o alguien puso la edad completa en vez de poner 21, puso solamente 2, etcétera. Tal vez ya lo han depurado. Y también lo vamos a importar la base de datos a SPSS. Y también les voy a mostrar cómo se construye una base de datos en SPSS. Bien, entonces, ¿qué es una base de datos? Ya hemos visto que es un dato. Es un dato, hemos dicho, el dato es la unidad básica, el insumo básico, la materia prima de la estadística. ¿Qué tiene qué? Una unidad de análisis, que en este caso es una persona, tiene una variable, ustedes están manejando 8 variables mínimamente, y también tiene un valor. Y el valor es lo que han obtenido de los estudiantes o de los compañeros o de las personas a quienes han encuestado. Entonces, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, es decir, a una población que yo he investigado y están almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Ustedes seguramente ya tienen almacenada su base de datos en Excel y está por ahí listo para ser utilizado. En este mundo donde la tecnología prácticamente se ha desarrollado tanto, yo creo que ya no es necesario hacer como antes, ¿no? La estadística por paloteo, palitos, como en las elecciones se hace el conteo, algo así. No, ya no más eso en estadística. Vamos a utilizar lo que les decía, paquetes estadísticos, el SPSS y el Excel, que también funciona como un paquete estadístico, pero no es un paquete estadístico, es solamente una planilla de cálculo.
¿Qué vamos a hacer con nuestros datos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros datos? Dependerá qué voy a hacer si es que mi variable es cualitativa o cuantitativa. Si mi variable es cualitativa, como por ejemplo estado civil, estado nutricional, clasificado, sexo y otras, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer tablas de distribución de frecuencias. Las famosas tablas que se ven en los trabajos de investigación, en los periódicos salen, ¿no ve? Tenemos que hacer tablas de distribución de frecuencias. Y para cruzar dos variables de tipo cualitativo, por decir sexo y estado civil, quiero saber quiénes se casan más, las mujeres o los hombres, o quiénes son viudos, las mujeres o los hombres más. Entonces puedo cruzar dos variables cuantitativas, por ejemplo, cualitativas, perdón. Sexo y estado civil. Entonces, para eso voy a utilizar tabla de contingencia. ¿Sí? Tablas de contingencia voy a hacer para mis variables cualitativas. Tablas de contingencia para cruzar variables, no se olviden. Vamos a anotarlo mejor acá. Cruce de variables. ¿Ya? Entonces, si tu variable es cualitativa, vas a hacer tablas de distribución de frecuencias, por si acaso, una tabla por cada variable, y después vas a hacer también tablas de contingencia que lo que hacen es cruzar variables, pero variables de tipo cualitativo. Les decía, sexo y estado civil. ¿Qué me va a mostrar la tabla de contingencia de sexo y estado civil? Me va a mostrar cómo se distribuye el estado civil según sexo. Es decir, ¿quiénes se casan más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes quedan solteros? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son viudos? ¿Quiénes son concubinas? Etcétera. ¿Gráficos voy a hacer si mi variable es cualitativa? Sí, voy a hacer gráficos. ¿Y qué tipo de gráficos voy a hacer? Las basitas y las tortitas. Basas y tortas vas a hacer. Para las variables cualitativas. ¿Vas a calcular medidas de tendencia central? No, no se puede porque no es un dato cuantitativo. ¿Vas a calcular medidas de dispersión? Tampoco. No vas a calcular ninguna medida de tendencia central y menos una medida de dispersión. Se van a quedar nomás ahí con sus tablas y sus gráficos. Entonces no puedes hacer mucha estadística. Mire, vas a hacer básicamente tablas de distribución de frecuencias, de contingencia o gráficos. No vas a poder hacer nada de medidas de tendencia central ni de dispersión. Ahora, ¿y qué pasa si mi variable es cuantitativa? Con variables cuantitativas yo puedo hacer exquisitos, excelentes análisis estadísticos. Sí, a ver qué puedo hacer. Lo básico nomás, ¿no? Tablas sí vas a hacer, tablas de distribución de frecuencias. Listo. Gráficos sí. Hay gráficos propios para variables cuantitativas. Por ejemplo, el histograma es un gráfico exclusivo para variable cuantitativa, el polígono de frecuencias también. Pero también puedes utilizar estas tortitas y estas basitas para las variables cuantitativas. Ahora, si deseas mostrar promedios, medianas, modas y todas esas cosas que están aquí de ojito, también puedes utilizar un gráfico que se llama cajas y bigotes. Les voy a mostrar más luego. ¿Y qué medidas de tendencia central vas a calcular si tu variable es cuantitativa? Por eso les había dicho, pongan en su cuestionario variables cuantitativas, variables, pero muy variables, porque puedes calcular el promedio, la mediana y la moda. Promedio, mediana y moda. Medidas de tendencia central. Y medidas de dispersión también varias. ¿Cuáles? Rango, desviación estándar, percentil 50, cuartil 1, cuartil 3, percentil 10 y percentil 90. También puedes calcular en el caso de que sea la variable cuantitativa.
Ahora, esto es univariado, es decir, una variable solita, aislada, la vas a analizar. Pero ¿qué pasa si quiero analizar dos variables de forma simultánea? Quiero analizar si la variable sexo está relacionada con la variable estado civil, es decir. Entonces, para ello necesito hacer estadística bivariada. Esto, bivariada, dos variables. Dos variables. Entonces, ¿qué voy a hacer en el marco de la estadística bivariada? Si tu variable es cualitativa, ningún gráfico. ¿Y qué test estadístico puedo usar? Puedo usar. No es que siempre voy a usar. Depende de vos. Y además de esto hay harto. Solamente por el curso que es corto, es que se les muestra dos test estadísticos para hacer estadística bivariada, es decir, ver la asociación, la relación entre dos variables cualitativas. El chi cuadrado y el RR. El RR, que es el riesgo relativo. Entonces, vamos a tener que realizar dos test estadísticos para ver si están relacionadas o no las variables cualitativas. ¿Y qué pasa en el caso de variables cuantitativas? En el caso de las variables cuantitativas puedo hacer gráficos, cajas y bigotes, diagrama de dispersión. Para relación, para estadística bivariada entre dos variables cuantitativas. Caja y bigotes, diagrama de dispersión. ¿Y qué test estadístico puedo utilizar? Varios. Puedo utilizar coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de determinación y otros. Y eso es lo que vamos a hacer en este semestre. Y esa es la tareita que vamos a presentar. Entonces, esa es ya la presentación de la primera parte de la estadística descriptiva. ¿Tienen alguna pregunta para ir pasando? Doctor, buenas noches. ¿Qué es el test estadístico? Un concepto pequeñito. El test estadístico es una medida estadística que se calcula. Hay fórmulas matemáticas para calcular y que te mide lo que quieres medir. No es como hablamos, no test, parecería ser un listado de preguntas. No, es una medida estadística que te lo calculan los paquetes. Evidentemente hay fórmulas, pero son complejas, no difíciles, complejas, y que habiendo paquetes estadísticos estaríamos perdiendo el tiempo. Por ejemplo, el chi cuadrado. El chi cuadrado es un test estadístico. Y te va a salir un número, un numerito 005. Y ese 005 tienes que interpretar y decir qué significa. Ese es el test. ¿Ya? No es un test tipo preguntas. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya. Veremos ahora rápidamente algunos ejemplos de la estadística descriptiva. Tablas de distribución de frecuencias. Las tablas. Las tablas, conjunto de filas o de columnas que te muestran por variable o por variables también, porque puedes hacer tablas con una variable, con dos variables, etcétera. Te muestra la escala de medida. Es decir, las categorías. Supongamos sexo, masculino, femenino. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, concubino.
Eso te muestra. Y aparte te muestra cuántas observaciones hay en cada una de las categorías. Es decir, cuántos solteros, cuántos casados, cuántos viudos, cuántos hombres, cuántas mujeres, etc. Y además te muestra el porcentaje, la proporción. Ya. ¿Y cuál es la utilidad de estas tablas de distribución de frecuencias? Es que te sirven para presentar tus datos obtenidos en una investigación, en un estudio estadístico. Datos ordenados, según clases, ¿no? Según clases. ¿Cuántos tipos de tablas tenemos? 3 tipos de tablas. De frecuencias no agrupadas, de frecuencias agrupadas y tablas de contingencia que ya les había mencionado en el caso de las variables cualitativas. Veremos cada una de ellas. Frecuencias no agrupadas, frecuencias agrupadas y de contingencia. Acá tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla solamente es un ejemplo. No quiere decir que así siempre tienen que hacerse las tablas. Cuando ustedes hagan tablas, primero pregunten, ¿y para quién es la tabla? ¿A dónde va a ir la tabla? Si estás presentando, supongamos, un estudio estadístico donde has incluido tablas, ¿dónde quieres publicarlo? Si quieres publicarlo en la Facultad de Medicina, en la Gaceta Médica, anda y pide pues, qué formato de tabla te van a dar. Si quieres publicarlo en otra revista, como por ejemplo en Peri, entra al internet y averigua cómo tienen que ser las tablas. Entonces, esto no es un formato estándar, solamente es un ejemplo. De acuerdo a la norma es. Si es APAT, de una forma. Si es Vancouver, de una forma. Si es otro formato, tal vez tenga otras especificaciones. Entonces, esta es una tabla de contingencia. Les decía, conformada por filas y conformada por columnas. Generalmente se las hace así, con 5 columnas. ¿Y qué te van a mostrar esas 5 columnas? Primero la variable, en este caso la variable sexo. ¿No? Sexo. Te va a mostrar las categorías de la variable sexo. ¿Cuántas categorías tiene la variable sexo o clases? Categorías o clases. 2. Masculino, femenino. Te va a mostrar las frecuencias absolutas. El semestre pasado hemos visto, ¿no? La frecuencia absoluta no es más que el número resultante de un conteo. Cuentas 5 o 10 varones, ya bueno, esos 10 es la frecuencia absoluta. Entonces, por cada clase te va a mostrar la frecuencia absoluta. 10 hombres, 13 mujeres. Luego te va a mostrar también la frecuencia relativa. Es decir, estos 10, ¿a cuánto por ciento equivalen del total? En este caso, 43.48%. Y así sucesivamente. Luego te va a mostrar también la frecuencia absoluta acumulada. Lo que se va acumulando de la suma de los valores de las clases anteriores. Ejemplo, para femenino la frecuencia acumulada es 23. Pero ¿de dónde sale 23? Es de la suma de 10 más 13. 10 más 13 es 23. ¿No? Tiene eso, la frecuencia absoluta acumulada, como también la frecuencia relativa acumulada. Tiene un título, miren, tabla número 1. Tiene un título. Y abajo tiene una fuente, es decir, de dónde sacaste los datos para construir esa tabla. Entonces, esta es una tabla de contingencia ya de datos no agrupados para una variable cualitativa. No está agrupado. ¿Cómo agruparía? Masculino, femenino, nada más. No hay forma, ¿no? Porque quiero mostrar la variable sexo. Acá tenemos ya datos agrupados. ¿Pero por qué agrupados? Porque hay un intervalo. Miren, 1.01 a 1.10. 1.11 a 1.20. Es decir, hay un rango, hay un número mínimo y hay un número máximo. Eso es agrupado. Lo que han hecho ustedes, pues, no todos, ¿no? Obviamente, creo que era un grupo, han hecho las preguntas, han incorporado las preguntas en el cuestionario con datos agrupados ya, o la pregunta agrupada, por eso decía edad, de 18 a 25, de 26 a 30 y tantos, ¿no ve? Eso es agrupado. No es recomendable para variables cuantitativas agrupar. Entonces aquí estamos agrupando. ¿Por qué decimos que es agrupado? Porque hay un rango, una distancia
entre el valor mínimo y el valor máximo. En este caso, por ejemplo, 1,91 a 2. En este otro caso, 1,81 a 1,9 metros. Esa es una tabla de frecuencias agrupadas. Y sí hay que hacerlo, sí, porque si no agrupas te va a salir un chorizo de 40, 50 clases. Tampoco es bueno, ¿no ve? Tampoco es bueno. Y como ya les había comentado en la tabla anterior, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa simple y la frecuencia acumulada. ¿Y cuándo voy a utilizar estas tablas agrupadas? Cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido también es amplio. Por ejemplo, no será recomendable ver número de hermanos. Número de hermanos. A ver, perdón, mejor haremos frecuencia de comidas al día. Puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, digamos. ¿Aquí qué vas a agrupar? No, ¿qué vas a agrupar acá? Nada. Podrás poner aquí, entonces tal vez de 1 a 3 y de 3 a 5. Así. Pero pierdes riqueza, ¿no? Así será, pero 2 clases apenas, no es como en esta tabla que son muchas clases o varias clases. Entonces, no se olviden eso. Los datos agrupados o frecuencia agrupada son cuando existe un rango, un intervalo, un valor mínimo y un valor máximo. Y ahora veremos las siguientes tablas. Las tablas de contingencia. Si ustedes se acuerdan, había dicho que las tablas de contingencia se utilizan para ver si hay relación o asociación entre dos variables cualitativas. Dos variables cualitativas. En este caso, la variable cualitativa 1 es sexo, con sus 2 clases, hombre, mujer. Ahora, la otra variable cualitativa, el hábito de fumar. Pues, si fumas o no. Entonces, si fuma, es sí. No fuma, no. Ahora alguien dirá, pero ¿qué son estos marginales? Los marginales no son más que los resultados de las sumas. Entonces tengo acá 65, 43. Y si sumamos sale 108. Acá 58 más 67. Si sumamos 125. En sentido vertical. Ahora nos vamos al sentido horizontal. 65 más 58, 123, etc. Esta es una tabla entonces ya de contingencia. Tabla de contingencia que podría y debería servirnos para ver la relación que existe entre dos o más variables de tipo cualitativo. Acá tenemos otra tabla. Es una tabla de contingencia con puras cifras absolutas, ¿no? No hay cifras relativas. Pero acá ya se complejiza. Se complejiza en el sentido que se aumentan los porcentajes. Miren, 38%, 61%, 100% y por todo lado los porcentajes. E interpretar estas tablitas, evidentemente no es difícil, pero sí te demora. Tabla de contingencia. Ahora veremos algunos términos que les van a ser de mucha utilidad cuando ustedes construyan tablas. Primero, clase. Clase ya se refiere al número de valores que adquiere la variable, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Esa es una clase. Por ejemplo, la variable sexo. ¿Cuántas clases tiene? 2, masculino o femenino. Esa es una clase. La variable estado civil, 5 clases. La variable desempeño académico, pueden ser 2, aprobados, reprobado, o también pueden ser más, ¿no? De pésimo, deficiente, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, etcétera, también podría ser, ¿no? Depende de cómo clasifiques. Eso es clase, entonces, que quede claro. Por ejemplo, acá las clases, ¿cuántas son? Para sexo, 2 clases, hombre, mujer. Para saber si la persona fuma, 3 clases. Sí, no, ha dejado de fumar. En este caso, ¿cuántas clases hay? Para sexo lo mismo, hombre-mujer. Para fumar, sí, no. En esta clase, perdón, en esta tabla, ¿cuántas clases?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. 10 clases entonces para esta variable. ¿Y en esto cuántas clases? 2, 1, 2. Entonces, con eso creo que tendría que quedar claro que es una clase. Ahora veremos, ¿y qué es la frecuencia? La frecuencia no es más que el número de personas que existen en cada clase. En este caso, por ejemplo, para que sea más fácil. Acá. En la clase primera, 1,01 a 1,10 hay un intervalo, ¿eh? Solamente hay una persona. Esa es la frecuencia. Ahora, ¿dónde ha habido más personas? Ah, aquí, entre 1,41 y 1,50. Ahí habían habido 6 casos. O la frecuencia 6. Entonces, ese es el concepto de clase y de frecuencia. ¿Y aquí cuántas clases hay? 2 clases, masculina y femenina. ¿Y cuál es la frecuencia? 10 en este caso y 3. Ahora, para complejizar un poquito más, ya, las frecuencias se dividen en 2. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Esto está de más por si acaso, he debido utilizarlo para un ejemplo. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta no es más que el conteo de las observaciones o casos que existen en cada clase. Ejemplo, en esta clase la frecuencia absoluta es 1. En la segunda clase es 3, en la siguiente 3, después viene 2, 6, 4, etc. A eso se refiere la frecuencia absoluta simple, solamente el conteo. No haces ningún cálculo. Ningún cálculo. Esa es la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Frecuencia absoluta. Ahora, si hay una frecuencia absoluta, debe haber una frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es más que el porcentaje. El porcentaje que resulta de la división ya de la parte con el total. Entonces, esta es la parte o la clase. Clase, y el total es ese que les acabo de mostrar. No habían puesto el total acá. No habían puesto. Entonces, esa es la frecuencia absoluta simple. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta relativa? Es el porcentaje, no se olviden. Es el porcentaje. ¿Y cómo se obtiene el porcentaje? Dividiendo la parte, es decir, este 1, entre el total no sé cuántos es y multiplicándolo por 100. Eso también ya lo hemos visto con mucho detalle. Bueno, con detalle en el semestre anterior en el tema de epidemiología, los indicadores, ¿no? Entonces tengo frecuencia simple, solamente el conteo del observado, y frecuencia ya relativa simple también, que es el porcentaje. Aclarado entonces, frecuencia absoluta no es más que el conteo de observaciones. Y ahí tenemos la frecuencia absoluta simple, el conteo. Miren, no hay porcentaje. Después la frecuencia relativa también va a ser simple. ¿Por qué? Pero ¿por qué se llama frecuencia relativa? Porque lo voy a relacionar la parte con el total. Acuérdense del semestre pasado cuando vimos proporciones. Y ya voy a multiplicarlo por 100 y voy a tener el porcentaje. 3.3%, etcétera. Entonces, con eso ya hubiésemos visto esto. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ahora tenemos las frecuencias acumuladas ya también. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? Como está subrayado, resaltado en rojo, dice que la frecuencia absoluta acumulada es la suma del valor de la clase con las clases anteriores. No se entiende. Y ahora, ¿qué cosa es eso de suma de clases o suma del valor de la clase con los valores de las clases anteriores? Pero con un ejemplo se entiende. Acá. Frecuencia acumulada. Aquí el valor de la clase es 1. ¿Y cuánto es el valor de las clases anteriores? Mejoraremos en esto. La frecuencia es simple, es 1. De esta clase, de la primera clase.
¿Y cuánto es el valor de las clases anteriores? No tiene, pues. Entonces, 1 más 0 igual 1. Iremos a la clase 2, de 1 a 11 o 90. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? Simple, 3. Y me han dicho que la frecuencia acumulada es la suma del valor de la clase más la anterior. Entonces acá tengo 3 más 1, 4. 4. Y de forma cruzada ustedes pueden ir encontrando. 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. 9 más 6, 15. 15 más 4, 19. Pero eso lo hace automáticamente el paquete estadístico. No se preocupen de eso. Entonces ya sabemos qué es frecuencia de forma general, qué es la frecuencia absoluta y qué es la frecuencia relativa. Y también hemos visto lo que son las frecuencias acumuladas, las absolutas y las relativas, que el paquete lo va a calcular. Pasos para elaborar tablas. Debemos elaborar tablas, ¿no? Pero aquí los pasos que describo son para hacerlo, digamos, manualmente en Word o en Excel. Entonces, como el paquete te lo hace automáticamente, ya no vamos a poner mucho énfasis. Ejemplo, a ver, ¿qué tienes que hacer para elaborar una tabla? Primero tienes que saber ¿y qué cosa quiero mostrar en mi tabla? ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar la distribución por sexo, por dos categorías, masculino y femenino. Ya. Entonces tienes que tener claro qué quieres mostrar. Y también les recuerdo que no todo se puede mostrar en tabla. No todo. Cuando ya sabes para qué te va a servir tu tabla, para mostrar qué variable, lo que haces es le colocas un título. Le colocas un título. Y lo demás lo hace el paquete estadístico porque ya no hay necesidad de estar haciendo de forma manual, ¿no? Definir el propósito de la tabla. ¿Para qué me sirve la tabla? Puede servirme para dos cosas, para mostrar una sola variable o para mostrar la relación o asociación entre dos o más variables. Eso tiene que quedar claro. El propósito de la tabla. Colocar el título. El título, sobre todo si son muchas tablas, tiene que tener un número, ¿no? Tabla 1. ¿No? Tabla 1. Y además, el título tiene que hacer mención a quién, al dato. ¿No? Y el dato hemos dicho que tiene 3 partes. Tiene una unidad de análisis, tiene una variable, ¿ya? Y además tiene su valor, que estará en la tabla. Y además, aparte de estos dos aspectos que debe figurar en el título, la unidad de análisis, la variable, tiene que hacer mención al lugar y al tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, la unidad de análisis son estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de un sexto semestre. Porque la unidad de análisis siempre hace mención a personas. La variable es persona con quien compartió alimentos en el confinamiento. Esa es la variable para este ejercicio. Lugar, carrera de nutrición de la Facultad de Medicina. Tiempo, octubre del 2020. Es un año. Ahora, ¿cómo va a quedar redactada el título de mi tabla 1? Tengo aquí todos los datos y lo único que voy a hacer es los voy a ordenar. Tabla 1 o tabla número 1, distribución de las personas con quien compartió el confinamiento por COVID-19 en estudiantes del sexto semestre de la carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina de la UNS, octubre 2020. ¿No? Entonces, esa es la forma correcta de nombrar. Esto se va a cortar en menos de un minuto. Ya, nos daremos 5 minutitos de descanso. Entonces, a las 19:35 vamos a volver a entrar. ¿Ya? Yo les voy a mandar el enlace a las 19:35. ¿Está claro? Sí, doctor, está bien. Está bien, Ya, listo. 19:35 nos vemos. Vayan a tomar.